Algunos han sido detenidos y soltados más tarde, a otros ni siquiera los encontraron, a la mayoría los han dado por muertos varias veces sin confirmar nunca oficialmente tal hecho. Entonces permanecen en un limbo hasta que alguna información los vuelva a matar o los resucite con su arresto. El Chapo se suma a una lista de grandes narcos para los que la prisión solo es un episodio de su larga carrera. Lo que diferencia a El Señor es que su segunda fuga le ha servido de visado indefinido hacia la leyenda del narcotráfico mundial. Ismael El Mayo Zambada es el sucesor natural. Tras la segunda caída del Chapo se convirtió en el capo con más poder del cártel de Sinaloa. Para la DEA es el narco más poderoso. Su jefe de operaciones, Jack Reilly, señaló en una entrevista a la revista Proceso en junio pasado que la organización que formó es la más sólida porque ha perdurado en la historia del narcotráfico internacional. Pese al protagonismo que ha tenido en los últimos meses el cártel Jalisco Nueva Generación, la DEA lo tiene claro, no alcanza el poder ni el dominio del de Sinaloa. De acuerdo con las estadísticas que posee la DEA y que hizo públicas la revista mexicana, el cártel de Sinaloa es casi el único exportador de la heroína que se consume en todo Estados Unidos. Otras organizaciones mexicanas como los cárteles del Golfo y de Juárez, así como los Templarios, siguen metiendo drogas pero a sectores cada vez más reducidos del mercado estadounidense. Sus socios han ido cayendo. Los del cártel de Tijuana, los Arellano Félix, han ido muriendo o los han detenido. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, falleció durante una cirugía estética. Al Chapo lo detuvieron 2 veces, pero él no puede decir a qué sabe el penal. Tiene 66 y pese a haber formado parte de la cúpula del narcotráfico mexicano desde los 80, nunca ha pisado una prisión. En 2010, uno de los referentes del periodismo mexicano, Julio Scherer, a sus 83 años recibió una petición secreta del Mayo para que lo entrevistara. Y así fue. El narcotraficante invitó a desayunar al reportero jugo de naranja, vasos de leche, carne, frijoles, tostadas, quesos. Sobrepasa el 1,80 de altura y posee un cuerpo como una fortaleza, escribió Scherer. La publicación de esa charla provocó un fuerte debate en el país sobre los límites de la profesión periodística. A mediados de los 90 se consolidó el cártel que fundaron Guzmán, Zambada y El Azul como una federación de cárteles con 3 familias. Tras la detención del Chapo, su liderazgo era indiscutible, pero con la fuga de su socio, digna de película de acción, todo puede cambiar. Juan José Esparragosa Moreno, El Azul y El Discreto. Es el menos conocido de los grandes del cártel de Sinaloa, aunque siempre fue reconocido como uno de los fundadores de la organización, junto con Ismael El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Su apodo viene del tono de su piel tan moreno que algunos decían que parecía casi azul. En junio del año pasado se dudó de su muerte, discreta como él. Dicen que de un infarto, pero la información nunca se llegó a confirmar. Las autoridades mexicanas se limitaron a decir que era un rumor. También tiene 66 años. Se crió en Badiraguato, Sinaloa, cuna de los otros grandes narcos con el Chapo o Caro Quintero. A los 22 años se unió a Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, por su flotilla de avionetas que transportaba a Estados Unidos cantidades industriales de droga. Esparragosa demostró sus cualidades de comerciante temprano en los tratos que Sinaloa cerró con los cárteles colombianos, más necesitados que nunca de la frontera mexicana para llevar cocaína a Estados Unidos, que tuvieron que someterse a las órdenes de estos. En 2001, después de la muerte de Amado Carrillo, Esparragosa Moreno decidió no competir con Vicente Carrillo Fuentes, por lo que abandonó la organización para asociarse con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada en el cártel de Sinaloa. La primera vez que lo detuvieron fue en marzo de 1986, tras el asesinato de Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA. El 9 de julio de 1990 fue trasladado del reclusorio sur a la penitenciaría del Distrito Federal. Allí fue donde cuentan que hizo levantar una fuente que se encuentra fuera de la prisión porque quería que la cárcel se viera bonita, según el testimonio de uno de los presos de un diario local. En marzo de 1992 se lo llevaron justamente a la cárcel donde acababa de escapar su compañero de negocios, el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, hoy llamado del Altiplano. Según el FBI y la DEA, mantuvo el control de las operaciones de su empresa desde la cárcel federal. El Azul salió libre en mayo de 1993. Nunca ha vuelto a prisión y no se sabe de él.
Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Caro Quintero, el narco de narcos, fue uno de los 3 fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y capturado en 1985 en Costa Rica. Acusado de secuestro y asesinato de Enrique Camarena, el agente infiltrado de la DEA, pasó 28 años en prisión y fue liberado en 2013, cuando todavía le faltaban 12 para cumplir la condena. Nació en La Noria, Sinaloa, en 1952, hijo de unos humildes campesinos, y llegó a convertirse en pionero a mediados de los 70 del tráfico de drogas a gran escala hacia los Estados Unidos. La decisión de liberar a uno de los padrinos del resto de narcos mexicanos no sentó nada bien a Estados Unidos. La DEA declaró sentirse profundamente preocupada por la decisión del tribunal. El agente Camarena era uno de los suyos, y la investigación que lideró acabó golpeando fuertemente al cártel, ya que culminó con el desmantelamiento de una plantación de marihuana en el rancho El Búfalo. Su asesinato, después de haberlo secuestrado y torturado de manera salvaje, desató una crisis diplomática entre Estados Unidos y México. Ronald Reagan exigió al entonces presidente Miguel de la Madrid que hiciera todo lo posible por detener a los culpables. Pronto se señaló como los responsables del crimen a Caro Quintero y sus 2 socios del cártel, los históricos narcotraficantes Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. En los casi 30 años que pasó en prisión, consiguió esquivar 5 cargos por asesinatos, asociación criminal, secuestro de 4,000 campesinos a los que obligaba a trabajar en el cultivo de drogas y contra la salud pública. Sin embargo, la única sentencia que realmente cumplió fue de 15 años de cárcel por tráfico de marihuana. El director de una de las cárceles de máxima seguridad en la que estuvo preso lo definió como una persona inteligente, muy engreída, que de repente sacaba el macho mexicano que llevaba adentro. Está impregnado de un narcisismo tal que lo lleva a depilarse las cejas y a desacreditar las actividades culturales y educativas llamándolas mariconadas. Así lo dijo el periódico Reforma. Enedina Arellano Félix, la narcomami, forma parte de la familia fundadora del cártel de Tijuana, los Arellano Félix, que dominó buena parte del narcotráfico en México durante finales del siglo XX y que desató una sangrienta lucha territorial contra el cártel de Sinaloa. Tras las muertes de todos sus hermanos, algunos de ellos responsables de asesinato de decenas de personas, asumió el poder de la organización ya algo debilitada. Enedina, una de las 4 hermanas del clan, es la más activa en los negocios familiares. Lo más curioso de esta mujer de unos 50 años es que suele pasar desapercibida en los listados de los capos más poderosos de México, pese a que es la líder de un cártel de la frontera. La DEA la define como discreta. Es conocida como la jefa o la narcomami y fue señalada como la mujer más poderosa del mundo de las drogas desde 2008 por la agencia estadounidense. Su función principal era administrar las finanzas del grupo y tras la detención de su sobrino en 2014, Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, pasó a negociar con los enemigos acérrimos de su familia, los líderes del cártel de Sinaloa. La guerra entre las 2 organizaciones causó miles de muertes en el noroeste de México. Fue entonces cuando Enedina, contadora de profesión, se convirtió en la jefa de la organización, aunque existen informes desde 2002 del Tesoro de Estados Unidos que la describen como el cerebro financiero del cártel. Lo que más la caracteriza es que ella prefiere llevar un grupo criminal con los menores enfrentamientos posibles. Es una mujer que habla poco, evita las excentricidades de otros capos y suele levantarse muy temprano. Siempre ha preferido mantenerse en las sombras. Es escurridiza, mecánica, discreta, inteligente. Así lo dice Ricardo Ravelo en una investigación que publicó en el año 2011. Con todo, es la mujer más poderosa del mundo de las drogas según la DEA y como otros grandes, hoy también sigue libre.